Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar la regla de función para una función definida por piezas dada el gráfico de la función. Lo primero que debemos avisar es que el gráfico tiene tres piezas, por lo tanto nuestra función definida de piecewise tendrá que tener tres reglas de función separadas. Tenemos una regla de función para esta pieza, que será nuestra primera regla de función. Entonces tendremos una regla de función para la segunda pieza, que será nuestra segunda regla de función. Y entonces para la tercera pieza, tendremos una tercera regla de función. Este es un buen ejemplo para comenzar porque cada pieza es una función constante, significa cada pieza es un segmento horizontal. Recuerde, todas las líneas horizontales son en forma de igual a algunas constantes, o en este caso, f de x igual una constante. Así que definiremos la regla de función para cada pieza, y luego definiremos el dominio o los valores x para cada pieza. Entonces, si comenzamos con esta pieza azul, tenga en cuenta que tendremos la ecuación y igual menos 3, o en este caso f de x igual menos 3. Pero aviso, esto es solo verdadero solo intervalo entre menos 4 y menos 1 donde no incluye menos 4, pero incluye menos 1. So f de x igual menos 3 si x es mayor que menos 4 y menos que or igual to menos 1. Este sería el dominio o el intervalo para x cuando f de x igual menos 3. Ahora, mirando la pieza verde, aviso cómo habríamos la función igual menos 1 f de x igual menos 1. Y el intervalo para esta pieza es de menos 1 a más 2. Aviso como no incluye cualquier punto final. Por eso tenemos puntos abiertos en cada fin. Así que el intervalo va a ser cuando x es mayor que menos 1 y menor de más 2. Este es el intervalo para el cual f de x igual menos 1. Y luego para la última pieza o la pieza amarilla, avise cómo sería la función igual 2 o f de x igual 2. Así que existe nuestra regla de función, y esta es una regla solo en el intervalo de más 2 a más 4. Pero en este caso incluimos ambos puntos finales, por lo que el intervalo o el dominio para esta pieza sería x es mayor que or es igual a tu más 2, y menos que or es igual a tu más 4. Miraremos otro ejemplo en el siguiente video donde las reglas de funciones no son tan básicas, o no son solo funciones constantes. Pero este es un buen ejemplo para empezar a practicar, para encontrar los dominios o intervalos para x alcanzar la regla de función. Espero que hayas encontrado esto útil.